y fue necesario crear la primera federación. Un grupo de primera, un grupo de segunda, y pasas desde ahí a otra categoría que tiene 4 grupos, tienes que tener en medio otra que tenga al menos 2. Tebas es una muy mala persona, es un mal tipo. Como fin acabar conmigo como fuera, lo dice él y lo digo yo en el libro, ¿no? Matar a Rubiales es una frase suya, hay que matar a Rubiales, ¿no? Y claro, poner a una persona dócil y manejable como Luzán es mucho mejor para él. Cuando yo llegué, yo creo que nadie conocía a AFE. Cuando llegué, AFE generaba 2,6, 2,7 millones de euros al año. Cuando me marché, generaba entre 14 y 15 millones. Lo que está claro es que él llegó bajándose el sueldo a 300.000 euros, 320. Hoy está cobrando más de 6 millones de euros y nadie habla de eso, que en la federación ha entrado con sus tanques Javier Tebas y que es el que decide, el que manda y el que hace. Luzán no está trabajando por el fútbol, está ingresando menos dinero a las federaciones territoriales, ingresando menos dinero al fútbol modesto, al fútbol femenino. El Real Madrid solamente juega por esa zona y eso no me gusta. Creo que lo han empeorado por beneficiar a los poderosos, así de sencillo. Ha sido Javier Tebas el que lo ha cambiado, no Luzán. Y los clubes no tienen derechos, no tienen prácticamente ingresos por los derechos de televisión, no tienen nada. La tercera división, pasar de ser la cuarta categoría a ser la quinta, hubo mucha gente a la que esto no le gustó y yo lo comprendo. La primera federación lo que necesita de verdad es cariño. La respuesta es sí, es necesario que sea césped natural porque es la categoría previa a las categorías profesionales. Siempre ha habido filiales en todas las categorías, entonces tenemos que ir a qué modelo queremos. Yo propuse a los clubes que se limitaran, que si querían que hablábamos de verdad, que haya equipos C, supone que... Sé que la federación ha pagado tarde, lo sé que ha pagado tarde a clubes, sé que ha pagado tarde a federaciones territoriales. El modelo de la Copa del Rey entero de principio a fin lo hice yo. Y no, que jueguen todos, no. Juegan los mejores en cada categoría. Cualquier equipo de segunda federación o de primera federación tiene la posibilidad de jugar la Copa del Rey, se lo tiene que ganar en el campo. Ahora si decimos, venga, que jueguen todos, 500 equipos, pues bueno, pues eso es una competición para mí mucho más mala. El todo contra todos hubiera sido muy malo económicamente y yo tuve muchas presiones de los clubes potentes por el hecho de no jugarse en su casa. ¿Dónde no están las redes sociales? ¿Dónde no están los TikToks? ¿Dónde no está la inteligencia artificial? Necesita ayuda, pues bueno, de los ayuntamientos, por supuesto, como siempre ha sido, ¿no? Pero necesita ayuda de la federación tiene que estar concienciada a tener estas categorías como su ojito derecho. Eso deben de arreglarlo cada uno en su ciudad y si quieren 2 clubes como si quieren 65. Ya verán ellos si quieren estar más arriba o más abajo, sea una cuestión de sentimientos, sea una cuestión económica, No tengo noticia en todos los años que estuve de mandato de que hubiera una afición, un club visitante al que no se le dieran las entradas que pidió. Nos da mucha pena a todos que los históricos no estén en el lugar que les corresponde por historia, por afición, por todo, ¿no? Mira, yo cuando llegué a la federación, los clubes me pedían que desapareciera la Supercopa, que la quitara. Para el espectador español también es atractiva, antes no, antes pasaban de ella, ahora es atractiva. Hola, soy Luis Rubiales, mando un saludo a toda la gente de Consimbar y te veo dentro de poco con la entrevista que me he hecho. Un abrazo. Pues Luis Rubiales, un auténtico placer tenerte aquí y sobre todo, pues, ¿cómo te va la vida después de lo que pasó? Encantado de estar contigo y bueno, pues la vida me va bien, tengo salud, tengo fuerza, sigo peleando para que se haga justicia y bueno, pues dedicado a otros asuntos diferentes a los que me dedicaba antes, o sea que nada, bien. ¿Cómo de tranquilo y de paz mental llevas encima desde lo que pasó en 2023? Bueno, es que yo creo que la paz mental depende de uno mismo. Entonces, si estás tranquilo, porque bueno, un hombre puede cometer errores, en mi caso un hombre, una mujer puede cometer errores, pero bueno, pero yo creo que la intención y lo que hay en el fondo del asunto es lo que importa. Y yo, pues bueno, estoy tranquilo con cómo soy,
con mis imperfecciones como todos tenemos, pero bueno, estoy tranquilo, estoy bien. Tengo mucha fuerza interior. ¿Cómo ha sido lo de la experiencia de vender un libro? Porque hoy literalmente vienes a hablar de tu libro. Eso cuando uno es pequeño no se le imagina el estar hablando de su libro. Bien, la verdad es que ha sido una experiencia difícil porque he estado muy vetado en medios de comunicación y ha habido muchísima gente que sin conocer el contenido ha tratado de ir contra él, pero estoy contento porque, fíjate, España es un país en el que se venden muy poquitos libros, ¿no? Prácticamente la mitad de las personas que sacan un libro no venden nada y de la otra mitad, el 90 o el 95% venden menos de 100, 200, 300 libros, ¿no? Y solo unos poquitos, muy poquitos, un 1% de los que publican un libro pasan de una venta de 1000 libros. Claro, estar muy por encima de esos 1000 libros vendidos, pero bastante por encima, yo creo que, bueno, pues es para estar contento y yo lo único que espero es que la gente que lo haya leído haya visto la verdad de la historia, haya visto documentación, haya visto que lo cuento con todo lujo de detalle, sin esconder nada. Y eso para mí es de verdad lo importante, ¿no? De hecho, bueno, quien lo compra y tal, muchos me escriben o me cuentan en un determinado detalle o capítulo alguna cuestión que no se conocía y bueno, pues estoy satisfecho desde la humildad de no ser un escritor, ¿no? O sea que me imagino que un profesional lo habría hecho seguramente mucho mejor que yo, pero yo estoy muy satisfecho porque he contado lo que quería. ¿Cuántos libros has vendido? Por curiosidad. Ese es un dato que no te lo puedo dar, ¿no? Porque lo lleva la... Es que ni lo sé yo. Yo sé que enseguida se vendieron 3 o 4.000, 5.000 libros nada más salir y bueno, pues después se han seguido vendiendo y es la editorial la que cada 6 meses o cada 12 meses va haciendo balance, ¿no? Entonces yo me imagino que en el mes de junio o julio me volverán a decir cómo van las ventas, pero bueno, yo creo que estaremos entre los 5 y 10.000 libros seguramente. Y sobre todo que el beneficio, más que el beneficio, es tener la tranquilidad de decir lo que tú quieres comentar en el libro y quedarte tranquilo contigo mismo. Ese es el mejor precio. Bueno, sí, quedarme tranquilo conmigo mismo y también tener argumentos, porque uno puede estar tranquilo consigo mismo, pero no tener argumentos, no poder explicarlos, no poder aportar pruebas. Entonces, pues bueno, al final, mira, yo no puedo convencer a radicales extremistas bueno, de este feminismo extremo radical. Yo no quiero convencer a ese tipo de personas. El libro está hecho para personas con un sentido común de la calle, normal, gente que no esté viciada, que no esté posicionada y que pueda entender, ¿no? Y luego, pues también el tema del beso para mí, aun siendo importante, lo más importante es hablar de mi honestidad y de mi gestión. Porque bueno, hay gente que decía, no, mira, lo del beso no es nada, pero por todo lo demás, y para este tipo de personas está escrito el libro, para que vean que no hay nada de eso, todo lo demás. Que la gestión que hice fue honesta, que me encuentro investigado en el juzgado de Majadahonda por una denuncia basada en unos artículos de prensa, fundamentalmente del Confidencial, del director de investigación, de Chema Olmo, que escribía mintiendo y sabiendo que mentía, ¿no? Entonces, pues bueno, un hombre que se ha inventado una historia, eso ha propiciado que, impulsado por Javier Tebas, haya unas denuncias contra mí, y yo me estoy defendiendo y estoy convencido que todo saldrá bien. Yo me he leído el libro personalmente y ya has hablado mucho de este libro, pero yo la pregunta que tengo, Luis, es como dos preguntas en uno. Lo del piquito, que estamos de acuerdo que fue la gota que colmó el vaso, fue ir a por ti para todo. Y luego después, la gota que colmó el vaso, ¿qué llevaba el resto del vaso? O sea, ¿de qué se había acumulado previamente, en tu opinión? Es que no había vaso, ni había gota que colmara el vaso. Lo del beso fue una cosa que ocurrió entre dos personas que eran muy amigos, que tenían una magnífica relación y que uno ha seguido diciendo la verdad, en este caso yo, y que la otra persona que tiene hermoso me ha traicionado con mentiras. Le ha venido bien, se ha dejado engatusar por lo que le hayan querido decir y bueno, y hubo pues unas políticas y unos políticos de este país, radicales de extrema izquierda o los del gobierno que les beneficiaban en aquel momento, porque estaban con la amnistía, estaban con otras historias y estaban incumpliendo su palabra, cambiando de opinión, como suele decir el presidente del gobierno, y bueno, les venía muy bien. Y todo lo demás han sido
llenar un vaso de mentiras, de denuncias, de medios que reciben dinero de la Liga, de Javier Tebas, y que al final pues se dedicaban una tras otra a verter mentiras sobre mí. Eso generaba unas denuncias de acólitos de Javier Tebas, de asociaciones creadas para desgastarme, ¿no? Para ir contra mí, y porque mi cabeza valía mucho, ¿no? Porque yo hacía lo mejor para el fútbol, no lo que quería Javier Tebas, que es lo que hace ahora el presidente de la federación, el señor Lozán, ¿no? Bueno, que es una persona que está arrodillada y con la cabeza agachada frente a Javier Tebas. ¿Y qué hace Luis Rubiales ahora? Luis Rubiales invirtió... la verdad es que no me gusta hablar de mí en tercera persona. Ya. Así, pero bueno, lo que hago es invertir en una cadena hotelera, en una gestión, en una empresa de gestión hotelera. Y bueno, pues tengo un porcentaje de participaciones importante, minoritario, pero importante. Y bueno, pues aprendiendo de mi socio Javier, que es un fenómeno. Y bueno, pues también tengo alguna inversión, dedico mucho tiempo también a mi familia y estoy muy focalizado en que se haga justicia, ¿no? Entonces, a eso me dedico. ¿Te gustaría volver, Luis, en un futuro al fútbol de nuevo o ya lo dejas apartado? No es algo que me plantee ahora mismo. Es que estoy muy focalizado, como te digo, en que se haga justicia. Como sabes, he recurrido al Supremo todo este asunto del beso y tengo mucha fe en que se haga justicia, no solo porque lo necesite yo, que seguramente a mí me vendría muy bien, ¿no? Yo sé lo que he hecho y tengo mucha tranquilidad y mucha paz interior, y la gente por la calle, yo creo que la inmensa mayoría sabe que aquello fue desmesurado, un despropósito, pero también creo que para nuestro país es muy importante que se pongan unas bases y unas líneas firmes sobre lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Se te conoce, o principalmente tus orígenes en el fútbol fueron, aparte de la gran trayectoria futbolística profesional, en AFE, que hiciste mucho y bien, en mi opinión. ¿Qué base dejaste para que AFE a día de hoy esté donde está y tan bien posicionada? Cuando yo llegué, yo creo que nadie conocía a AFE. Los futbolistas conocíamos a AFE, no sabíamos muy bien lo que hacía, pero cuando llegué, pues AFE era un sindicato con 4 o 5 mil afiliados, la mayoría retirados, futbolistas retirados que seguían siendo afiliados. Y cuando me marché, pues tenía 12.000 afiliados, la mayoría en activo. Cuando llegué, AFE generaba 2,6, 2,7 millones de euros al año. Cuando me marché, generaba entre 14 y 15 millones. Conseguimos multiplicar por 5 prácticamente, o por 6, los ingresos. Hoy en día siguen teniendo los mismos ingresos, no han mejorado en eso. Y han pasado ya, pues, yo no sé, 10 años de que me marché casi, o 8 años y medio, ¿no? En definitiva, creo que se hizo un buen trabajo para los jugadores, se incluyó a las jugadoras dentro del sindicato, se buscaron fórmulas de formación, becas, también se les buscaba equipo a los jugadores en paro. Bueno, fue un sindicato que consiguió el cobro pleno. Cuando yo era futbolista, los jugadores no cobraban y no pasaba nada. Había huelgas, había encierros, pero no se solucionaba hasta que yo llegué. Creo que con un buen equipo de futbolistas, que prácticamente nos quitamos los pantalones y la camiseta de futbolistas para ponernos el traje y la corbata y sobre la marcha aprender, pues teníamos mucha determinación y lo conseguimos. Ahora mismo lo lidera Ganzo. ¿Es buena referencia? La referencia del sindicato es a Ganzo y será quien quieran los futbolistas, ¿no? En aquel momento fuimos nosotros, yo dejé a Ganzo, es verdad que yo dejé a Ganzo, que fue miembro de mi junta directiva, y bueno, pues yo le deseo la mayor de la suerte a todo el mundo, ¿no? Desde luego, claro, en mi caso hubo problemas muy gordos, las leyes concursales, las deudas continuas, había un maltrato sistémico hacia los futbolistas, y esa pelea tan grande que lideré, con huelgas, con un apoyo total de los futbolistas, me grajearon enemistades de por vida, ¿no? Y fobias de por vida, como la de Javier Tebas, ¿no? Javier Tebas, bueno, pues no podía olvidar, pues, que habíamos peleado por cosas importantes, serias y sobre todo justas, ¿no? Y bueno, pues ya cuando llegué a la federación, él y otros, pero sobre todo él, tenían como fin acabar conmigo como fuera. Lo dice él y lo digo yo en el libro, ¿no? Matar a Rubiales es una frase suya. Hay que matar a Rubiales, ¿no?
Y claro, poner a una persona dócil y manejable como Luzán es mucho más. Me lo has dejado en bandeja, porque ahora te iba a hablar de Tebas y de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Cuándo crees, Luis, que puede terminar la etapa de Tebas? Porque siempre, evidentemente, se excusa en que los clubes le votan, pero la sensación que deja por fuera es que o conmigo o contra mí. Bueno, Tebas es una muy mala persona, es un mal tipo. Y de verdad es que se le ve, a los 2 minutos de hablar con él ya se le ve, ¿no? Tiene muy malas artes, capaz de cualquier cosa. En el libro cuento cómo va a hablar con un empleado de la federación, le pregunta si pueden traer los servidores de la federación para sacar información para matar a Rubiales. Es decir, es capaz de lo que sea. Y yo creo que tarde o temprano tendrá que rendir cuenta a la justicia por todo este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que dedica muchos millones de euros de los clubes a los medios de comunicación, que los medios de comunicación generan un halo positivo hacia él y negativo hacia otros. Y bueno, y es verdad que eso también, lamentablemente, yo creo en la justicia, pero lamentablemente influye en el sistema, para que haya demandas, querellas, para contrarrestar las acciones que hay contra él. Entonces, pues bueno, lo que está claro es que él llegó bajándose el sueldo a 300.000 euros, 320, hoy está cobrando más de 6 millones de euros y nadie habla de eso y nadie explica lo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, por el bien del fútbol, desde luego, lo ideal sería que personas como él de esta calaña no estén. Ahora mismo, Luis, vemos que hay muy buena relación entre las cabezas visibles de la Federación, de AFE, de la Liga. ¿Es positivo que haya ese amiguismo entre las tres partes para algo donde cada uno tendría que defender lo suyo para sacar el máximo esplendor? No, lo que es positivo es que haya un trabajo leal y una relación institucional adecuada. Pero que gente que además tiene diferentes intereses haya amiguismo, denota que en realidad lo que ha habido no es una buena relación, sino una sumisión. Yo no conozco la relación de AFE ni con la Federación ni con la Liga, no la conozco en la actualidad, pero sí es evidente que en la Federación ha entrado con sus tanques Javier Tebas y que es el que decide, el que manda y el que hace. Hay muchos ejemplos. Mira, yo luché mucho cuando llegué a la Federación para recuperar el control televisivo de la Copa del Rey, el control televisivo de la Supercopa, para evitar que se jugaran partidos de liga fuera de España, para intentar con toda la fuerza que llegara a la justicia el asunto de CVC con la liga, ese fondo que dio dinero a los clubes a cambio de, casi yo hablaría de usurería, ¿no? Todo esto cuando el que está en la federación en Luzán directamente les vuelve a dar la televisión con todo el componente de carga económica que tiene, de pérdida económica para la federación, decenas de millones de euros que pierde la federación, se lo da la liga. CVC desaparecen de la demanda. El tema de Miami, aun habiendo ganado este asunto en el Supremo, habiéndolo ganado en el Supremo, Luzán dice, bueno, que sea UEFA la que diga que sí o que no. Entonces, pues bueno, al final no se trata de llevarse bien, se trata de que lo que hay ahora es pues un convoluto, sobre todo hablo de Liga Federación, porque de AFE conozco menos, ya hace muchos años que salí de ahí, un convoluto de intereses y un líder que es Javier Tebas y un sumiso que es Luzán y la gente que está apoyando a Luzán. Creo que me contestas a la pregunta solo, pero ¿quién crees que tiene más poder? ¿La Federación, Luzán o Tebas? Es que Luzán no tiene poder, es que Luzán ni tiene preparación. Luzán es una persona egoísta que lo que quiere es estar, salir a cenar, estar con su familia de un lado para otro, con sus amigos de un lado para otro. Y bueno, él lo que quiere es estar en los palcos, ir al Mundial, coger aviones privados de un lado para otro. Y eso es lo que quiere Luzán. Luzán no está trabajando por el fútbol, está ingresando menos dinero a las federaciones territoriales, ingresando menos dinero al fútbol modesto, al fútbol femenino. Tú sabes que yo conseguí que pasara de 2,7 millones a 27 y por eso, por esas herramientas fuimos campeones en categorías femeninas de todo, ¿no? De arriba a abajo, de todas las categorías, ¿no? Él está para otra cosa, él está para vivir la experiencia de ser presidente, pero no para trabajar por el fútbol. Y ya la última en cuanto a la Liga de Fútbol Profesional. Lo que hacen ahora, Luis, de la piratería, de perseguirla a 50 euros,
esa campaña por detrás todo siempre de chivatazos. ¿Por qué crees que surge o qué opinión tienes al respecto? ¿Es eficaz? Es que Javier Tebas tiene que tener algún propósito cuando los demás no salen. Javier Tebas vendió la moto del fondo CVC y dijo que iba a crecer exponencialmente y después va a venir una crisis tremenda. Es decir, los clubes están en un momento de crisis porque la liga no crece y si comparas con otras ligas europeas, decrece. Entonces, pues bueno, pues tiene que dedicarse a algo. Y ese algo, aun siendo algo importante, la piratería, que obviamente yo lo entiendo, pero es una forma de justificarse que está haciendo algo. Él no... la liga está estancada con él y luego, pues, desde luego, la maneja de una manera buscando apoyos serviles. Ese es Javier Tebas. Voy a hablar ahora de la Primera Federación, algo en lo que sin duda fuiste muy protagonista en cuanto a la reestructuración de las categorías. Luis, ¿cuándo fue el primer planteamiento que hablas con tu equipo y dices, señores, hay que plantear hacer una reestructuración de categorías? ¿Cuándo surgen esas primeras conversaciones? Fue en la pandemia. En la pandemia hubo muchos equipos que mantuvieron la categoría porque no ejecutamos descensos al no poderse jugar gran parte de la segunda vuelta, pero sí ejecutamos ascensos. Entonces hubo una sobrepoblación en llamémoslo así, de equipos en las categorías nacionales y fue necesario crear la Primera Federación. En la Primera Federación las cosas funcionaron muy bien, dimos a los clubes por sus derechos entre 250.000 y 350.000, 400.000 euros por club de media, más lo que ellos generaban. Y bueno, pues como iba bien, al poco hubo 3 o 4 clubes de estos serviles, liderados por un tal Hoffman, que era muy amigo de Javier Tebas y que era presidente entonces de un club, que empezaron a meterme querellas. Por ejemplo, amenazas, portadas Luis Rubiales, amenaza a los clubes. ¿La amenaza cuál era? Todos tenéis que cumplir las reglas para poder participar. Cuando llegué, obviamente, pues la jueza me dejó totalmente libre de cualquier sospecha, pero portadas y portadas. Y esto era cada día. Esta asociación de clubes de la tercera categoría de fútbol nacional, pues lo siguiente que pedían era que al menos tenían que tener 1 millón de euros por los derechos. 1 millón de euros. Hoy en día he visto cómo el canal de la Liga, que retransmite estas cosas, se va al garete. Han dicho desde la Liga que no es que se vaya al garete, es que ya han cumplido su función. No sé qué función sería esa, pero el caso es que se va al garete y los clubes no tienen derechos. No tienen prácticamente ingresos por los derechos de televisión, no tienen nada. Has visto que alguien proteste, que alguien demande, que alguien... Entonces, al final se trata de lo mismo. Javier Tebas moviendo los hilos. Me queda la espinita y te lo tengo que preguntar, el por qué no fue posible hacer la Liga 3 o un solo grupo de Primera Federación de 22, 24 equipos. ¿Por qué eso no se pudo plantear? Porque el fútbol debe de ser piramidal. Entonces, la pirámide no es solo un concepto abstracto, sino que también es físico. Una pirámide es un triángulo y permite que desde abajo, desde los niños que empiezan con 5 años, o con 6 o con 8, puedan ir escalando hasta llegar a jugar en los equipos de primera división. Y para eso hay que hacer que, primero, lo importante es la masa, cuanto más compitan mejor, pero después la calidad es la que va determinando en qué escalón estás. Entonces, claro, si tienes un grupo de primera, un grupo de segunda, y pasas desde ahí a otra categoría que tiene 4 grupos, tienes que tener en medio otra que tenga al menos 2. Para mí está bien concebido porque una cosa es pensar como espectador en un grupo más espectacular o mejor, pero vuelves a dejar incompleto, te saltas 2 escalones de golpe. Y esto es importante que la gente lo comprenda. Es muy, muy importante. No se puede aspirar a siempre, vamos a mejorar este grupo, porque entonces empeoras lo que hay debajo. Ya fue un sacrificio para, por ejemplo, la tercera división, pasar de ser la 4ª categoría a ser la 5ª. Hubo mucha gente a la que esto no le gustó y yo lo comprendo, pero ya si encima de todo ponemos un solo grupo, claro, vuelve a haber un salto muy, muy grande. Entonces yo creo sinceramente que eso está bien pensado, está bien hecho y que después hay 4 o 5 grupos donde además asciende el primero, que esto fue también algo que se realizó bajo mi mandato,
y que nos permite tener, pues eso, un sistema piramidal donde el beneficio lo obtiene aquel que tiene el mérito deportivo. A mí, Luis, me preocupa un poco que a nivel de clubes, de 40 que forman, y creo que son 31 primeros equipos o 32, el resto son 8 filiales, que luego hablaremos de ello. Pero que este año, por ejemplo, equipos como Algeciras, Cartagena, Deportivo Guadalajara, Torremolinos, Arenteiro, Tarazona. Estos equipos, Luis, han incluso a través de algunos de AFE, han denunciado la situación precaria de varios meses sin cobrar. Con los pisos, con los alquileres. ¿Por qué 5 temporadas después sigue ocurriendo? ¿Dónde crees que puede estar el problema para que estos clubes, que en teoría llegaron a categoría muy cercana a segunda división, tengan este tipo de problema? Pues te lo he comentado antes de pasada, pero ahora te lo explico con más detalle, por 2 motivos. Uno, porque tienen menos ingresos, porque nosotros desde la federación les cuidábamos y les hacíamos llegar una cantidad de ingresos muy importante. En vez de darnos las gracias, que no pretendíamos que nos lo agradecieran, pues salieron 4 o 5, bueno, la verdad es que la mayoría lo agradecía, pero salieron 4 o 5 mandados por Javier Tebas diciendo que era muy poco dinero, que necesitaban 1 millón. O sea, 40 y tantos millones de euros en derechos de televisión para esta categoría. Eso es lo que pedían, 40 millones o 40 y tantos. Con Javier Tebas se han hundido, con Javier Tebas la televisión ha dejado de funcionar y esa era una cuestión. Y lo segundo, el control económico, que también nos lo boicotearon estos 4 clubes o 5 clubes, ¿vale? Lo boicotearon, pero dentro de nuestras funciones, si querían coger el dinero que la federación daba, les obligábamos a estar al día con los jugadores, a estar al día con la agencia tributaria, con la seguridad social, y todo eso impedía que se debieran mensualidades. Tal es así que se firmó también con AFE, nada más llegar yo, se firmó que a un jugador que le debieran 3 meses se podía marchar y tenía derecho al cobro de todo lo que le daban hasta la siguiente ventana. Por lo tanto, todo esto durante mi época, tú has dicho, sigue ocurriendo. En mi época no ocurrió. En mi época lo pusimos, en estos 5 años lo pusimos donde tenía que estar y no había esas deudas y el que debía desaparecía y entraba otro en su lugar que cubría las deudas. Y fíjate, solamente tuvimos problemas con clubes que estando en concurso, nosotros dijimos que no podían competir, pero hubo una sentencia judicial que nos obligó a incluirlo. Es decir, nosotros veíamos esos clubes, se nos obligó por parte del juzgado a la federación a incluirlo y luego fue un problema económico. Es decir, que tuvimos que cumplir la sentencia porque obviamente no puedes ir contra una sentencia, pero vimos que efectivamente ese club hubiera sido mejor que no competiera, ¿no? Eso ocurrió. Entonces yo creo que todas estas cosas antes se controlaban y ahora, pues te digo, hay un presidente que está más preocupado de estar en los palcos, de dar vueltas, de decir su buena, todo lo que dice Javier Tebas, pero no de controlar económicamente como hay que hacerlo a la categoría, a todas las categorías. ¿Sigue la primera federación desde fuera? Sí, la sigo. Te iba a preguntar por el FVS, que en verdad a los clubes en general, por lo que me transmiten, pues no ha tenido ese éxito, sobre todo por la falta de medios, porque con 4 cámaras mal puestas es muy complicado. ¿Es necesaria esa inversión en primera federación con el Fútbol Video Support? Mira, la primera federación lo que necesita de verdad es cariño. Es cariño. Es que se hagan 3 o 4 reuniones al año con todos los clubes, como hacía yo, y que ahí se manifiesten qué es lo que quieren todos y luego la federación, escuchando a todos, decida. Tal es así que no solo la federación decidía, sino que la federación decidía y proponía sobre sus decisiones votaciones. Entonces hablar ahora sobre las cámaras o sobre otra cuestión es un tema para mí nimio. Para mí lo importante es la filosofía de contar con los clubes, como se hacía cuando yo era presidente, ahora no se hace. Sí, es verdad. Porque eso en verdad salió sin ton ni son, de un día para otro, ¡pum! FVS. Ah, vale, bien. Pero es verdad que no hubo como ese consenso previo de, oye, ¿qué os parece destinar este dinero al FVS? Y no, por ejemplo, a tener más capital. Van a salto de mata, porque no trabajan constantemente con la federación, los clubes, porque no son invitados allí.
Y nosotros los escuchábamos a todos. Primera federación, segunda federación, tercera teníamos, por supuesto, a los presidentes de federaciones territoriales porque es una federación nacional transferida, pero les llegaban a todos los equipos 50 o 60 mil euros, más el dinero de la cantera que ahora lo ha quitado la federación, que eran 15 o 20 mil euros o 7.500 en tercera, pues para que fomentaran la formación. Y claro, a un equipo de tercera división cuyo presupuesto son 80, 100, 120 mil euros, le quita 15, 20, 30 o le disminuyen los 50 o 60 a 40, 45 y todo eso lo notan. Y además no era dar dinero, regalar dinero, era, oye, te obligo a que a cambio tengas una persona aquí en administración, que haya un representante del club que tenga que rendir cuentas, que no sea el típico club que el presidente lo hace todo, lava la ropa, tal, porque hay clubes, sobre todo en el norte, así, ¿no? Entonces ayudamos mucho al crecimiento de los clubes. Por ejemplo, cuando se empezó a confeccionar la primera federación, lo de las normas, que algunos clubes estaban en contra, una evidentemente, Luis, es la del césped artificial, con equipos pues como el Sant Andreu, Europa, Arenas de Guecho, que se han tenido que ir de su propio campo. No sé, a mí personalmente me duele mucho ver cómo equipos con tanta solera, en el Europa, en el Arenas, que se han tenido que ir. ¿Tú ves de verdad que sea necesario 100% que se tenga que quitar el césped artificial? Sobre todo viendo que hay patatales a veces de césped natural que no cumplen las medidas. Si hay patatales es otro problema. Y eso también lleva comportado pues unas normas que tienes que cumplir. Pero la respuesta es sí, es necesario que sea césped natural, porque es la categoría previa a las categorías profesionales, de donde salen los futbolistas para la selección, etcétera, etcétera. Y sí, pero se tenía en cuenta que un club que llevaba muchísimos años en otra categoría y subía, no muchísimos años, que subía de un año para otro, podía bajar y volver a subir, se le daba un plazo. Se le permitía durante el primer año, efectivamente, que pudiera jugar en su mismo campo y al año siguiente. Sí, todo eso se hizo pensando también mucho en los clubes. Y al final, pues bueno, tú tienes que tener la capacidad de poder estar. Si no puedes estar en una categoría con unos mínimos, realmente si no tienes esa preparación, tienes... La culpa no es de que haya unas reglas, la culpa es de que no estás preparado. Pero ya te digo que desde la federación se le daban todas las facilidades, se mataban a los técnicos, había un año de carencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora has comentado que en estas categorías se forman jugadores para la selección española y muchos de ellos son sub-23 y por lo tanto muchos son de filiales. Te pregunto dos cosas que ahora después las estructuraremos. Pero los filiales este año en Primera Federación son unos 8 filiales, es casi un 25%. Y con esta reestructuración estarás de acuerdo en que gracias a una categoría más se está creando también los equipos C. Te pregunto primero por lo de los filiales. ¿Crees que hay demasiado filial y que hace que el rico sea más rico y el pobre más pobre? Bueno, 8 no es casi un 25%, es un 20%. Es un 20%. Pero bueno, siempre ha habido filiales en todas las categorías, entonces tenemos que ir a qué modelo queremos. Recuerdo cuando hubo un cambio de modelo, por ejemplo, en Italia, y se sacaron los filiales, y desde entonces pues hubo una involución. Yo esto lo hablé con Gravina, el presidente que recientemente cesó y que era un buen amigo, y él veía con preocupación cómo los jóvenes, cuando llegaban, no habían competido, no habían aprendido el oficio en una categoría más dura, en una categoría donde hay más colmillo, llamémoslo así. Bueno, y tú has sido futbolista también. Entonces, sí, y yo jugaba en segunda vez en equipos no filiales y en equipos filiales. Yo propuse a los clubes que se limitara, que si querían que hablábamos de limitar y que hubiera un número máximo de filiales, se podía hacer. ¿Se hizo esa conversación? Sí, sí, se tuvo esa conversación. No llegó a nada pues porque unos no veían el problema, otros sí lo veían. Claro, para mí sería preocupante si llega un momento en el que hay 20 filiales. Eso sí sería preocupante, pero que haya 8, 6, 12, 11, 10, bueno, creo que está dentro de un límite aceptable y si en algún momento hubiera que limitarlo, que no sé realmente, todo esto fueron conversaciones que no se llegaron a profundizar porque no hubo un sentir claro de los clubes.
Y tampoco sé si con todas las de la ley y con lo del mérito deportivo se puede llegar a limitar o no, ¿no? Tendremos que haberlo hecho, pero que ahora una liga de filiales puede ser muy bonito, pero jugadores con mucha calidad, pero que no aprenden el oficio contra gente de 30 años, de 28, de 32, que tienen pues mucha experiencia, que la experiencia en la vida es muy, muy, muy importante. Pero estarás de acuerdo en que con una categoría más los equipos C se han potenciado mucho y de hecho hasta el Sevilla C la temporada pasada ya empezó a crear un D, que es verdad que era por intereses económicos, pero el que haya equipos C, mira este año el Atlético de Madrid C, porque el Real Madrid ha descendido. ¿Es positivo tener tantos filiales o equipos afiliados a un club? Es parte de la cantera, es parte de la cantera y al final que haya equipos C supone que, por ejemplo, en 18 grupos de tercera pues puede haber con mucho 1, 2 o 3 en cada grupo. Es decir, no estamos hablando de algo, en mi humilde opinión, que sea definitivo, ¿no? Yo creo que al final, pues, yo jugué en tercera división, tanto en Madrid, en el grupo séptimo, como en el grupo noveno en Andalucía, y pues yo recuerdo que estaba el filial del Málaga, que algún año había algún otro filial, pero realmente no recuerdo más filiales. Cuando en verano se hace la confección de grupos, ¿tú tenías en cuenta a los clubes? Porque hoy en día la sensación, al menos lo que a mí me transmiten, es que en segunda federación, que era muy parecida a la segunda de Antigua, pero los equipos vascos, por ejemplo, todos muy muy cerquita, porque evidentemente son más equipos, pero se normalizaba el hecho de que en Andalucía, con lo grande que es, que te voy a decir a ti que no sepas, no tuviesen esas ayudas reales para intentar sufragar los gastos. ¿Es suficiente? No, hombre, pero hay ayudas para viajes y hay... ¿Es suficiente? Se centralizó... Bueno, es que un club de segunda B, cuando yo llegué, recibía 26.000 euros de la federación y yo lo puse en un mínimo de 125-150. Más aparte la Copa del Rey, que participaban muchos de ellos, etcétera. Es decir, creo que no hay ni punto de comparación. Pero mira, yo no elegía la distribución de los grupos. La distribución de los grupos la elegían las propias federaciones regionales que venían con ya la consulta hecha a sus propios clubes. Y te voy a contar una anécdota, no en segunda federación, pero sí en primera federación. Se propusieron 3 o 4 diferentes repartos, lo votaron los clubes, decidimos nosotros que lo votaran los clubes y yo opté por un reparto. A mí me hubiera gustado que fuera un reparto de clubes, no sé si entonces era de este-oeste, para aprovechar un poco cómo están las líneas de tren, porque los trenes en España van de norte a sur y no van de este a oeste, configurados, y lo veíamos mejor y ganó otra propuesta. Entonces, pues se hizo de norte a sur, donde, pues bueno, no se podían utilizar los trenes tanto como si hubieran utilizado de la otra manera, y no fue la propuesta que más me gustaba a mí. O sea que hasta ese punto. Te tocó ahora el tema de la Copa del Rey. A mí me hubiese gustado que no hubiesen sido solo los 5 primeros clubes de Primera Federación y de Segunda Federación los 5 primeros. Que los de Segunda Federación lo veo bien. Como una Primera Federación, con los pedazos de clubes que hay, no ha tenido más primeros equipos y solo 5. Porque eso lo decidiste tú, entiendo. Yo cuando llegué, el modelo de la Copa del Rey entero, de principio a fin, lo hice yo. Eso te felicito porque fue un cambio espectacular. Lo hice yo y lo hice yo sentado con el director de competiciones, que entonces era Alfredo Olivares, que no hacía nada más que poner pegada a todo. Esto no se puede, esto da. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y bueno, pues era una persona pues un tanto negativa, que lo veía todo desde el punto de vista de los despachos. Y bueno, pues finalmente pudimos hacer lo que queríamos y claro que se puede hacer más, pero no era compatible con el modelo que nosotros queríamos exportar de disminuir el número de partidos. Sabes que hay un problema tremendo con el calendario, que hay que mimar a los futbolistas, especialmente a los de la superélite, que cada vez juegan más partidos, sobre todo de competiciones europeas, con las selecciones no más, pero juegan de 12 a 14 partidos al año. Y la federación creó, bajo mi mandato, una Copa del Rey que era mucho más atractiva, que generaba más ingresos, que era más democrática, que hacía que participaran equipos de todas las categorías y lo más importante, que pasaba de 14 jornadas a 9 o 10. Ha sido la única competición que ha disminuido en el calendario. Por lo tanto, dices, oye,
Es que de verdad, es que donde antes tenía 14 partidos, ahora tengo 9. Y los que participan en la Supercopa, aún menos, porque no participan en la primera ronda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo es mejorable, pero lo que no tenemos es 1000 días al año, tenemos 365. Tenemos los fines de semana que hay, tenemos las vacaciones de Navidad, tenemos las vacaciones de verano y tenemos competiciones internacionales de selecciones y sobre todo de clubes. Entonces, claro, puedes pensar en los demás, pero si lo que quieres es desde el principio que puedan competir contra los de primera división, es la manera de hacerlo, no caben más. Y yo creo que es mérito deportivo. Oye, si eres de los mejores en tu categoría, vas a competir en la Copa del Rey. Pero, por ejemplo, al empezar, imagínate, más equipos en categorías regionales y que empezase, pues eso, en agosto, mediados de agosto, que sirve también incluso hasta como preparación de pretemporada. Y decir, bueno, pues una vez que ya se vaya haciendo ese primer ciclo con más equipos, luego pues a partir ya de 16avos, pues todos contra todos. Me da igual que sea en el Camp Nou, que sea en el nuevo Mirador de Algeciras. ¿Por qué no se pudo plantear? Y todo contra todos hubiera sido muy malo económicamente y yo tuve muchas presiones de los clubes potentes por el hecho de no jugarse en su casa. Es decir, los clubes más humildes hacen su agosto, nunca mejor dicho, en la primera jornada de Copa del Rey, porque reciben y nos piden ir a campos más grandes y se les permite ir a campos que cumplan y que sean más grandes y que en vez de tener 3.000 o 1.500 espectadores de aforo, pues tengan 10.000 o 12.000 o jueguen en el campo de un equipo de primera división de 30.000 espectadores. Entonces, el todos contra todos en cualquier campo, no. Hay que ayudar a los equipos más modestos. Punto 1. Y punto 2. Es que esto no se trata de hacer que la Copa del Rey sea peor. Es decir, no, que jueguen todos, no. Juegan los mejores en cada categoría. Es decir, cualquier equipo de segunda federación o de primera federación tiene la posibilidad de jugar la Copa del Rey. Se lo tiene que ganar en el campo. Ahora, si decimos, venga, que jueguen todos, 500 equipos. Bueno, pues eso es una competición para mí mucho más mala. En calidad mucho más mala. Que sí, que juegan todos. Venga, he jugado la Copa del Rey y que he jugado contra otro equipo de mi categoría del Quinto Pino. No lo veo. Sí, que buscas algo más de prestigio. Tú ya tienes, no de prestigio, y que tú con cualquier equipo de categoría nacional y los mejores de la primera categoría no nacional, cualquier equipo de categoría nacional puede jugar. Te lo tienes que ganar. Pero no hacer aquí un todos contra todos, porque no hay fechas y porque realmente eso no es un modelo atractivo. Ya me dirás tú que juega un equipo de segunda federación contra otro de otra comunidad en el mes de agosto, pues para mí no es atractivo. Estamos de acuerdo en lo que comentas. A mí sí que me parece atractivo el decir, por ejemplo, que juega un Murcia o un Nastic en la Copa del Rey 26-27 y que este año no la van a poder jugar por no haber quedado dentro del Rey. Es que no se lo han ganado. Pero teniendo 5 equipos solo en primera federación es suficiente viendo la calidad. Es suficiente porque si metemos más equipos de la primera federación habría menos de segunda federación y habría menos de tercera federación y sería más difícil que compitieran los otros. Entonces, oye, tú tienes tu categoría y si eres de los mejores te ganas competir en la Copa del Rey. Y eso permite que haya 5 de primera federación, permite que haya también de segunda federación y que haya de tercera. Si metes a más de primera federación, entonces estás volviendo a convertir en élite. Hay más de las de arriba y muy pocas de los de abajo. Entonces, como el fútbol profesional tiene que estar entero y dentro del convenio está estipulado así, necesitamos que haya una representación de los mejores. Y esto permite que se enfrenten contra equipos de primera división. Los de abajo contra los de arriba y los de en medio, después de pasar una primera ronda, se enfrentan siempre contra los de arriba. Yo creo que es muy atractivo, es bonito y está basado en el mérito deportivo. Y por acabar con la Copa del Rey. Algo que yo he visto es que últimamente se está llenando mucho de tiktokers, de influencers, que hoy en día cualquiera se puede llamar tiktoker. ¿Se ha convertido en mucho postureo la Copa? ¿O cómo se podría controlar un poco más esto? Es que el fútbol está en esta sociedad, en este planeta. Fútbol y en la vida. Claro, entonces, pues bueno, ¿dónde no están las redes sociales? ¿Dónde no están los tiktokers? ¿Dónde no está la inteligencia artificial? ¿Dónde está? Entonces, pues bueno, no puedes aislar algo porque a ti te guste o porque a alguien le guste más como era antes o que no haya gente, no sé cómo has dicho, por postureo, has dicho. Bueno, yo sinceramente creo que la vida está cambiando y
y todas estas tecnologías y todas estas cosas están entrando en todos los ámbitos de la vida, también en el fútbol. Oye, cuando tú hiciste la Copa del Rey y luego después en los primeros años, en las primeras eliminatorias, caía algún grande en las primeras rondas, ¿tú te alegrabas? No, a ver, yo no me alegro de que caiga o no caiga algún grande. Yo me alegro de los éxitos. Y siempre es verdad que todos tenemos en nuestra cabeza pues el estar al lado del más débil y la belleza que tiene que Tú eres de barro, ¿eh? que David venza a Goliat, ¿no? Entonces, eso deja una reminiscencia en el aficionado espectacular, y luego en el pueblo en el que se consigue derrotar a un equipo de segunda división, no digamos ya si es de primera, pues es un logro deportivo bestial, se recuerda y se habla de ello durante años. Entonces eso es bonito y es parte de la belleza de la Copa. También es verdad que es un tremendo fracaso para el que está arriba, y es muy doloroso cuando eso ocurre para el equipo de arriba. Luego yo creo que también la Copa del Rey es el camino más corto para algunos equipos de primera división que a lo mejor no están teniendo una gran temporada, de llegar a Europa. Entonces, pues bueno, yo creo que tiene muchos alicientes esta Copa. Te pregunto y te digo una cosa, creo que el único cambio que se ha hecho ha sido perjudicial. Se ha hecho un cambio acercando el primer sorteo, quitando que sea puro y acercando el primer sorteo por zonas. De que esto me lo pidieron a mí, oye, no, es que claro, tenemos que viajar más lejos. Y yo les decía, hombre, que eso es de primera división, no pasa nada por viajar más lejos. ¿Cómo ves ahora lo que ha hecho Louzán? No, no me gusta. Es que no me gusta que haya, que no sea puro el sorteo. Es decir, no me gusta que Real Madrid solamente juega por esa zona, o el Celta de Vigo solamente, oye, pues mira, pues el Celta de Vigo va a un sitio de Almería o tal, pues mira, pues el Celta de Vigo ese día, en vez de hacer 300 kilómetros en autobús, pues coge un vuelo a Almería y seguramente le cuesta algo más de dinero, pero recibe mucho más en derechos de televisión. He dicho el Celta de Vigo, me da igual el equipo, ¿no? Y el equipo de primera andaluza que recibe al Celta de Vigo, al Sevilla, al Real Madrid o a quien sea, es la leche para él, ¿no? Entonces yo creo que ha evitado que grandes clubes puedan salir de un entorno, y eso no me gusta. Creo que lo han empeorado por beneficiar a los poderosos. Así de sencillo. Ha sido Javier Tebas el que lo ha cambiado, no Louzán. Te pregunto por la Supercopa, que te han llovido críticas hasta arriba porque antes no importaba la Supercopa y lo mueves por un fin económico que nunca te has escondido y lo has reconocido porque es para satisfacer al fútbol base y te cala del pulpo. Mira, yo cuando llegué a la federación, los clubes me pedían que desapareciera la Supercopa, que la quitara. En vez de quitarla, la mejoro, ¿vale? Conseguimos mucho dinero para las categorías más inferiores, también para los clubes que participan, pero es que además fue una plataforma para poder pelear por el Mundial. Muy importante. Es posible que ahora que está consolidada, es posible que ahora que es una competición que para el espectador español también es atractiva, antes no, antes pasaban de ella, ahora es atractiva, pues es posible que ahora, si yo estuviera en la federación, que no estoy, me planteara traerla. Pero también tengo que decir que nadie en España apostó por esta competición. Porque si alguien hubiera apostado, algún ayuntamiento, algún gobierno regional o algo, me hubiera dicho, queremos, vamos a negociarlo, pues probablemente se hubiera actuado llevándolo a la asamblea diciendo, mira, tenemos esto que nos dan este dinero fuera y esto que aunque es menos dinero es dentro, ¿qué queréis? Pero es que nadie en España apostó por la Supercopa. Esa es la realidad también, ¿no? Pero por ser muy concreto, ahora que ya se ha creado la marca, ahora que es una gran competición, vista en 190 países, la competición de clubes cortos más importante del mundo después del Mundial de Clubes, yo creo que ahora sí tiene la fuerza como para poder traerla a España siendo rentable, pero habría que negociarlo y habría que verlo. Antes de hacerte una pregunta sobre la Supercopa también, que está relacionada con el fútbol no profesional, te pregunto, ¿qué tal te cae Javi Pobes? Bueno, lo conozco de hace muchos años, ¿no? No lo conozco como dirigente, como cuando fue futbolista también. Es una persona particular. A mí no me ha hecho nunca nada, y cuando he tenido que hablar con él, ha hablado directamente conmigo. Él sabe perfectamente que a cualquier presidente de cualquier categoría yo le he cogido siempre el teléfono. Si he tenido que dar una explicación a quien sea, se la he dado. Fuera Javi Pobes o fuera el presidente del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que tendríamos nuestros defectos en la federación, pero la cercanía era total.
Entonces, y eso lo sabe Javier Pové, lo saben todos, y sabe también el esfuerzo económico que se ha hecho para los clubes más modestos en los que él está. Es que te decía esto porque él, en su última rueda de prensa como entrenador, se preguntaba si corre peligro el ingreso que reciben los clubes por la Supercopa, que se va a disputar en Arabia, pero no han confirmado que se vaya a disputar. Y claro, si no se disputa en Arabia y no hay ese dinero esperado, eso repercute a los clubes. ¿Entiendes la preocupación? Yo lo dejé firmado hasta el 2029. Es verdad que este año que viene está la competición asiática, se desarrolla en Arabia Saudí y no sé, me imagino que en ese año no será en Arabia Saudí, lo llevarán a otro sitio, pero yo ya no soy el que está en la federación, entonces no sé si esa preocupación tiene una base o no. Lo que sí que sé es que si yo estuviera, yo ya habría hablado con los clubes y le habría dicho tranquilo, no os preocupéis. Es que nadie lo ha confirmado de la federación de este dinero lo vais a tener para la temporada siguiente. Por lo menos para ir confirmando presupuestos de cara a... Bueno, es que en la federación antes se trabajaba de una manera y ahora se trabaja de otra. Nosotros creamos los técnicos regionales que siguen estando, que dan soporte a todos los clubes y que hablan, pero sé de buena tinta, porque conozco a algunos de esos técnicos que hablan con los clubes de todas las categorías nacionales, que no están informados, que no pueden contestar a eso. Entonces yo creo que eso es posible que no puedan contestar porque todavía no lo sepan, porque no tienen cerrado dónde se va a jugar, con qué ingresos. Y te digo nada, más, ¿no? esta temporada ha habido retrasos de la propia federación con los ingresos que ellos están comprometiendo, que es que si ni la propia federación cumple... Sé que la federación ha pagado tarde, lo sé que ha pagado tarde a clubes, sé que ha pagado tarde a federaciones territoriales. En nuestro caso jamás, siempre se pagaba en los 3 o 4 plazos estipulados, y si alguien no recibía el dinero es porque no presentaba la documentación de la agencia tributaria o de lo que sea, y aún así se le ayudaba. Se le ayudaba al máximo para que pudieran presentar en tiempo y forma, ¿no? Pero todo el mundo cobraba. Te quería preguntar, Luis, tu opinión personal por el fútbol popular. Si lo ves viable en el fútbol profesional, y vemos el ejemplo de Unionistas, que sigue ahí en Primera Federación desde la creación, de cuando lo hiciste. ¿Es viable el fútbol popular y la Primera Federación con los altos costes que hay ahora mismo en la actualidad? Bueno, viable, mira, el fútbol de cantera de equipos no profesionales y el fútbol no profesional en España sufrió un revés tremendo que fue ahondado aún más con el tema de la pandemia. Y entonces surgió un debate en la federación y dijimos, mirad, la única manera de ayudar a la base de la pirámide es exigiéndoles mucho, pero dándoles también mucho. Y por eso empezamos a darle mucho dinero, ¿no? Se les empezó a dar mucho dinero, exigiéndoles también un control económico, un control administrativo. Si disminuye el aporte por parte de la federación, el equilibrio se romperá, volverán a haber deudas, como está habiendo, y volverá a haber problemas. Pero creo que hoy en día, eso de el pez o la caña, aquí es que los peces que hay en el mar están contados y hay que ayudar. Hay que ayudar al fútbol más modesto que lo necesita. Y creo que para eso tienes que hacer una gestión excelente. Creo que económicamente eso no hay duda que ocurrió en los 5 años y pico de mandato nuestro. Y revertirlo abajo. Inyectar económicamente mucho dinero controlando para que haya mucha cantera, para que haya esa capacidad. Si no, el equilibrio es mucho más complicado. Por eso, pero entonces el fútbol popular para ti, tú si creases un equipo, ¿lo harías de fútbol popular o sería...? Necesita ayuda. Necesita ayuda. Necesita ayuda, pues bueno, de los ayuntamientos, por supuesto, como siempre ha sido, ¿no? Pero necesita ayuda de la federación. La federación tiene que estar concienciada a tener estas categorías como su ojito derecho. Grandes ciudades como Salamanca, Jerez de la Frontera, Logroño, Ourense, que tienen 2 clubes, Luis, para ti, desde fuera, evidentemente, porque ya no estás dentro, pero ¿tú crees que eso puede ser posible? Esto ha ocurrido siempre. Mira, cuando yo debuté en el Motril muy jovencillo, yo no sé, tenía 14 años, en Motril había una guerra de 2 clubes, que era el Motril Club de Fútbol y la agrupación deportiva Motril. Y Motril no era una capital, tenía 50 o 60.000 habitantes entonces, ahora tiene más de 60.000 creo. Y estas cosas ocurren, porque además hay sentimientos. Esto lo fundó mi padre con 10 más, y esto tal, y esto cual. Y en el caso de
de las capitales, pues a veces hay lugar para varios clubes, otras veces, pues seguramente se pierde potencia. Si todo estuviera junto, pues sería algo más... Pero bueno, son cosas que ocurren y yo creo que el dirigente deportivo desde la federación no debe entrar en esos debates. Eso deben de arreglarlo cada uno en su ciudad, y si quieren 2 clubes como si quieren 65. Ya verán ellos si quieren estar más arriba o más abajo, sea una cuestión de sentimientos, sea una cuestión económica, sea una cuestión de peleas y rencillas antiguas. Hay muchas casuísticas y ese no es el cometido ni el objetivo de un dirigente de federación. En eso no tienes que entrar. Con lo que hay, tienes que dirigir, pero no entrar en cómo debe de ser lo que hay en cada ciudad, porque el espectro de nuestra sociedad es maravillosamente diverso. Ha tenido en primera federación transatlánticos como Deportivo de La Coruña, que tú mismo lo viviste, Málaga, Castellón también, que ahora están resurgiendo, Racing, que de hecho ahora ha ascendido, el Zaragoza. Luis, ¿va a estar en primera federación o tiene mucha pinta de estar? Seguramente cuando lo subamos ya vaya a estar. Positivo que estos históricos, que el Zaragoza desde 1949 creo que no estaba en una tercera categoría. Hombre, nos da mucha pena a todos que los históricos no estén en el lugar que les corresponde por historia, por afición, por todo, ¿no? Por ciudades que son importantísimas. Entonces, pues bueno, pero es lo que tiene el mérito deportivo y el demérito deportivo. Cuando no das el nivel de una categoría y desciendes, pues vas a la siguiente. La vida siempre te da la posibilidad, después de todos los llantos que se generan, todo el dolor que se genera con un descenso tan doloroso como aquel de un gran equipo, una categoría menor, pues bueno, te da la oportunidad de volver a reconstruirte, volver a poner la base y volver con más fuerza. Algunos lo han conseguido ser más fuertes en cuanto a los transatlánticos, que ahora mismo están de nuevo en el fútbol profesional e incluso más arriba. Luego vemos otros que, pues, con equipos como el San Fernando, que acabó desapareciendo y creando un equipo nuevo. Badajoz, que ahora está en tercera federación. Fuenlabrada, que ha bajado. Que la primera federación, por lo menos a día de hoy, o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero sabemos que tienes que tener una base económica fuerte, porque si no, no te permite... Por eso era tan importante la ayuda, la inyección económica que daba la federación, que era muy positiva para el 80% de los clubes, salvo para aquellos que mangoneaba o que movía Javier Tebas, que nos metían denuncias, y ahora que no les llega ese dinero, les llega mucho menos, ¿vale? Pues claro, hay problemas en la categoría, lamentablemente. Y ya para acabar, vemos en los playoffs de ascenso, y esto es una norma que estaba en la federación, incluso cuando tú estabas entonces. Te critico un poco en cuanto a que hay una norma que dice que el aforo visitante tiene que ser mínimo un 5%. O sea, que un club local dé un 5%, y vemos muchas triquiñuelas, especialmente en filiales, de que no dan esas entradas. ¿Por qué, Luis, no se controla esto tanto desde la federación? ¿Parece bien que haya un 5%? Me parece poco, porque luego hay clubes que se excusan, pues por ejemplo el filial de Getafe, que se excusa en que solo tiene 1000 espectadores, pero las normas de segunda federación marcan que mínimo tiene que haber 3000. ¿Por qué la federación? Y esto, lo que te digo, te critico un poco a ti porque tú también estabas en esa época. Pero ¿por qué la federación no va por esos detalles tan importantes? Mira, no tengo noticias en todos los años que estuve de mandato de que hubiera una afición, un club visitante al que no se le dieran las entradas que pidió. Ni uno. ¿Tú tienes alguno? Pues ahora en este fin de semana. Pero no me puedes... No, claro, ahora no. No me puedes culpar. Ya, entonces, a ver, tú estás criticando algo que ocurre ahora. Sí. Ya. Con mi época. Y en mi época yo no tengo las noticias. De hecho, lo del 5% lo decidieron los propios clubes. Se les preguntó un 5, un 10, y decían, es que un 10 es dejarnos mucha taquilla, y claro, y tal, y cual. Se les preguntó. Se cumplía en tu época. Fue un 5%. A nosotros, si no se cumplía, no nos llegó ninguna notificación, porque si no hubiera llegado una notificación, mire usted, tal. ¿Por qué se hizo así? Porque en Europa es exactamente igual. En Europa se piden las entradas y si no te las dan, pues puedes mandar un burofax a UEFA o llamar a UEFA y decir, oye, ¿qué pasa aquí?
A nosotros jamás nos llegó. Es decir, si se produjo, lo que no podemos hacer es adivino. Pero nadie se quejó nunca a la federación una vez que se puso esta norma, porque no existía esta norma. Nadie nos dijo, oye, no me dan las entradas. Y en alguna ocasión que nos llamaban y nos decían, estamos teniendo problemas, llamábamos al club y se solventaba. Pues Luis Rubiales, muchísimas gracias por haber estado aquí. Habrás visto que hemos repasado un poco todo el fútbol profesional. ¿Has estado cómodo? Sí, estoy muy a gusto hablando del fútbol profesional y todavía más a gusto hablando del no profesional, que me encanta también. Pues gracias por todo lo que has hecho, que creo que es mucho, y la mejor de las suertes para el futuro.